mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro círculo social. Es decir, vamos a hablar de los 7 tipos de personas de las que nos tenemos que rodear para poder mejorar nuestras vidas y cuáles son esas personas que contribuyen a nuestro crecimiento y que nos impulsan a seguir avanzando. Y además también vamos a hablar de cómo podemos hacer para empezar a rodearnos de ese tipo de personas. Quiero decir que si me notáis la voz un poco mal es porque estos últimos días he estado bastante resfriada, entonces bueno, nada, simplemente informaros y vamos a empezar, pero antes de nada aseguraos de estar suscritas a mi canal y de activar las notificaciones para no perderos nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. El primer tipo de persona que necesitamos en nuestras vidas si queremos seguir avanzando y creciendo son personas a las que admiremos, personas que hagan algo o tengan alguna habilidad o alguna característica que a nosotros también nos gustaría tener y que la admiremos por eso. O dicho de otra forma, personas que sean mejores que nosotras en algún aspecto determinado. Hace poco leí una frase o la escuché en algún vídeo, no me acuerdo, pero es una frase que se me quedó bastante porque decía que cuando tú eres la mejor de tu grupo, cuando tú eres la mejor en una reunión de personas con las que te sueles juntar es porque hay algún problema. Es decir, es que cuando tú estás siendo la persona a la que todo el mundo admira, aunque para tu ego puede ser maravilloso, puede acabar siendo algo negativo en el sentido de que no estás avanzando porque no tienes un ejemplo a seguir para seguir mejorando y no tienes nadie de quien aprender. Entonces es súper importante que empecemos a rodearnos de aquellas personas que nos gustan en el sentido de que las admiramos, de que nos inspiran. Y esto puede sonar muy fácil, pero va a requerir de tener mucha humildad porque muchas veces las personas tendemos a sentirnos inferiores cuando estamos cerca de otras personas que son mejores que nosotras en algún aspecto. Así que es súper importante que nos armemos de esa humildad, que dejemos de poner el foco en querer tener reconocimiento por parte de los demás y en ser el centro de atención y que movamos el foco hacia querer mejorar, y para poder hacerlo necesitamos de un mentor, de una persona que nos pueda enseñar e inspirar. Así que olvidaos de competir, olvidaos de intentar ser mejor que nadie y centraos en aprender. Centraos en lo que es mejor para vuestro crecimiento y vuestro desarrollo personal. Yo, chicas, todas las amigas que tengo las admiro por algo, ya sea porque son personas muy inteligentes, porque son personas muy extrovertidas y que se relacionan con mucha facilidad con los demás, porque son personas con una mentalidad muy abierta, por lo que sea, pero tienen que tener algo que yo admire para que me apetezca pasar tiempo con ellas. Incluso puede ser el simple hecho de que sea muy buena persona y tenga muy buen corazón. Una persona que tenga los valores muy marcados, no lo sé, pero que tenga algo de lo que vosotras sabéis que podéis aprender. No solo tiene que ser en lo profesional, sino en todas las áreas de la vida. El siguiente tipo de persona de la que nos tenemos que rodear son las personas que nos apoyan sin juzgarnos. Son las personas que cuando tomamos una decisión pueden estar o no de acuerdo con nosotros y pueden aconsejarnos y darnos su punto de vista, pero nunca nos juzgan y siempre están ahí porque nos quieren y saben que tenemos derecho a aprender de nuestros propios errores si es que nos equivocamos. Y estas personas también suelen ser personas que creen en ti, en tu potencial, que ven el potencial en ti y todo lo que puedes llegar a conseguir. Es muy importante contar con este tipo de personas y estas creo que son las características básicas de cualquier amistad sana. Cuando tenemos que tomar una decisión importante para nosotras, ya sea en cuanto a nuestro futuro laboral, en cuanto a nuestra pareja, en cuanto a lo que sea, no hay nada peor que sentir que la gente que está a tu alrededor no te apoya y que además de eso te está juzgando y está pensando mal de ti.
Así que por favor, si os habéis dado cuenta de que tenéis personas que no os apoyan, que os juzgan, que no creen en vosotras, en vuestras vidas, alejaos de ellas. El siguiente tipo es la gente ambiciosa, gente activa, gente con proyectos, con aspiraciones en la vida, con inquietudes. Y además, este tipo de gente suele ser gente bastante optimista, bastante positiva, en el sentido de que en vez de enfocarse en los problemas que van surgiendo, se enfocan en las soluciones, que no ven obstáculos, sino que ven oportunidades y sobre todo que son personas imparables, que no se dejan frenar por un pequeño inconveniente, que no se ponen excusas y que van a por lo que quieren y trabajan por ello. ¿Por qué es importante rodearse de este tipo de personas? Pues por dos razones. La primera es que al ser personas tan trabajadoras, tan luchadoras y con tantos proyectos, con tantas ideas en mente, nos van a transmitir estas ganas de querer comernos el mundo, por decirlo de alguna forma. Porque tienen como esa energía de querer hacer grandes cosas y de querer llegar lejos. ¿Por qué te vas a conformar con lo poco que ya tienes si puedes tener muchísimo más? Entonces eso te va a venir genial porque te va a hacer querer levantarte de la cama con ganas y querer ir a por lo que te propones. Si eres una persona que tiene grandes proyectos y grandes ambiciones en la vida y te rodeas de personas que no quieren hacer nada, que no son ambiciosas, que no quieren llegar lejos y básicamente que se conforman con una vida de mediocridad, es muy probable que tú también acabes abandonando tus proyectos y tus ambiciones, porque al final esa se va a convertir en tu realidad y vas a acabar pensando igual que ellos. Recordad que el entorno influye mucho y de ahí la importancia de este vídeo. Y además, estas personas que os digo que son tan ambiciosas, también al ser tan optimistas y al enfocarse más en las soluciones que en los problemas, como os he dicho, también van a ayudaros a que siempre miréis el lado positivo, a que siempre busquéis las formas de solucionar los problemas y que desarrolléis vuestra creatividad para superar los obstáculos y los baches y las pruebas que la vida os va poniendo por delante. Entonces, para mí es fundamental tener personas así en mi vida. Lo siguiente son las personas honestas y leales. Es decir, personas que genuinamente quieren lo mejor para ti y que jamás te traicionarían. Creo que esto es obvio y no hace falta ni que lo diga, pero es imprescindible que las personas que están en nuestras vidas sean personas con unos valores y unos principios muy parecidos a los nuestros. Y esto lo digo desde mi propia experiencia. Si nosotras somos personas leales y tenemos unos valores en cuanto a la amistad, por ejemplo, y tenemos una amiga o un amigo que la lealtad no entra dentro de sus valores principales, por mucho que él o ella diga que sí, pero sus acciones demuestran lo contrario, si esa persona no es leal y nosotras sí lo somos, vamos a sufrir muchísimo y al final se va a convertir en algo tóxico para nosotras. ¿Por qué? Porque nos va a afectar esa falta de lealtad por parte de la otra persona, ya que nosotras sí que lo somos. Entonces, por favor, yo siempre lo he dicho, mejor sola que mal acompañada. No os conforméis con amistades que no son honestas con vosotras, que no quieren lo mejor para vosotras o incluso que os envidian, que son malas para vosotras, por decirlo de una forma muy simple. No os conforméis con ese tipo de amistades solo porque en este momento no tenéis a nadie más o porque esa persona os aporta otra cosa que en este momento os interesa. No merece la pena y os estáis faltando el respeto a vosotras mismas. Es súper importante y da muchísima tranquilidad y muchísima paz saber que tus amistades son buenas, que quieren lo mejor para ti y que no te van a fallar nunca. Estas personas que, por ejemplo, dan consejos con mala intención, intentando que toméis la decisión que a ellas más les conviene, pero que sabe que a vosotras no, estas personas son malas para vosotras. Estas personas son tóxicas y cuanto más lejos, mejor. Otro tipo de amistad o de persona que todo el mundo necesita para ser mejor
son las personas sinceras, las personas que no tienen miedo de decirte lo que piensan y que incluso te dicen los errores que has cometido, te hacen ver tus propios errores por tu bien, pero sin hacerte daño, que saben hacerlo con tacto. Porque veo mucho personas que te dicen, no, yo no es que sea mala o no es que sea borde, es que simplemente soy muy sincera y si no te gusta que te digan la verdad, pues lo siento. No, a ver, es que hay límites, es decir, está genial tener a una persona al lado que cuando ve que estás haciendo algo mal, te lo dice para que sepas lo que estás haciendo, para que seas consciente y para protegerte, porque esa persona quiere lo mejor para ti y te quiere verdaderamente. Eso es una cosa. Y otra cosa es una persona que te está criticando, que te está haciendo ver todo lo que haces mal sin reconocer todo lo que también haces bien, que lo único que quiere realmente es hacerte sentir mal y hacerte daño. Hay una diferencia muy grande entre estos dos tipos de personas y cuanto antes sepáis diferenciarlas, mejor. Entonces, aseguraos de estar rodeadas de personas sinceras, porque una amiga tampoco es una persona que te dice que sí a todo y que te da la razón en todo solo para evitar conflictos y para mantener la amistad. Eso no es una amiga verdadera, sino que una amiga verdadera, también esto aplica a familiares, parejas, ya me entendéis. Una persona que merece la pena es una persona que cuando tú te has equivocado te dice, esto no lo estás haciendo bien, no estás yendo por el buen camino, yo ya te he avisado, tú haz lo que quieras, pero mi deber como amiga o como pareja o como lo que sea es decírtelo porque te quiero y creo que estás cometiendo un error. Las personas que no tienen miedo a decirte esto valen oro. Pero por favor, fijaos en la forma que tienen de decíroslo, en la frecuencia con la que os lo dicen y sobre todo en las intenciones que hay detrás de las palabras de esa persona. Otro tipo de persona que yo considero que también es bastante importante que forme parte de nuestras vidas son las personas divertidas, las personas alegres, las personas que se ríen, que saben hacer de cada momento una anécdota y sobre todo personas que te enseñan a no tomarte la vida tan en serio. Estas personas de verdad me dan la vida. Creo que es súper importante tener a alguien que le dé como esa pincelada de color a nuestros días. A lo mejor esa persona sois vosotras, pero si por lo contrario sois personas que tendéis a ver el lado negativo o que sois demasiado serias, demasiado cuadriculadas o simplemente que os agobiáis demasiado y demás, creo que es fundamental que tengáis una persona así para que os complemente, para que os ayude a tomar otra perspectiva, sobre todo cuando hay problemas o dificultades, porque esto os va a dar muchísima energía, os va a dar otra visión y vais a tener muchísimas más ganas de continuar, porque sinceramente pasar tiempo con este tipo de personas es como cuando estás en un sitio donde hace mucho calor, donde estás muy agobiada, donde no puedes casi moverte y de repente sales y te da como un aire fresco así y ya puedes respirar y es como, no sé, te dan como esta sensación de alivio. Y el hecho de tener personas así en mi vida a mí me ha hecho cambiar mucho mi manera de ver las cosas. Y por último están las personas que están dispuestas a ayudarte, personas con las que sabes que puedes contar. Y no me refiero a nivel económico, aunque también puede ser, pero me refiero más a personas que están dispuestas a echarte una mano en lo que necesites siempre y cuando no les perjudique a ellos. Y puede ser desde cosas muy mínimas, ya sea prestarte algo que necesitas y en ese momento no tienes y lo necesitas urgentemente porque estás en un apuro. Por ejemplo, digamos que tienes una entrevista de trabajo y se te ha roto el coche y necesitas ir súper lejos, no puedes coger el transporte público, lo que sea, y tienes a esa persona que está dispuesta a ayudarte y a prestarte su coche ese día porque te lo puede prestar y verdaderamente quiere que te vaya bien, te importas y quiere ayudarte. Gente que esté dispuesta a hacerte favores, obviamente esto tiene que ser recíproco y como digo, cosas que no involucren un perjuicio para la otra persona, pero que en la medida de sus posibilidades te ayuden porque realmente están ahí para ti y te lo demuestran de esa forma.
Así que estos son los 7 tipos de personas de las que deberíamos rodearnos para que nuestra calidad de vida en el aspecto social sea mucho mejor, en el aspecto de relaciones sociales. Y ahora, ¿qué podemos hacer para rodearnos más de este tipo de personas? Lo primero y lo más importante, y esto a mí me cambió la vida, fue identificar mis valores. Y esto lo hice a través de hacerme 2 preguntas clave. La primera es, ¿qué admiro en los demás? Todas las características que admiras en otras personas son tus valores. Yo, por ejemplo, algo que admiro muchísimo de las personas es el esfuerzo. La gente que consigue grandes cosas a base de esforzarse muchísimo, de luchar, de no rendirse, de ser constante, disciplinada, esas personas para mí son increíbles. Entonces, en este caso, el esfuerzo es uno de mis valores. Y la segunda pregunta es, ¿qué cosas o acciones te hacen sentir mal contigo misma? Empieza a pensar un poco sobre toda tu vida hasta ahora y piensa en qué momentos te has sentido mal después de hacer o decir algo. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, una persona que después de mentir se siente horriblemente mal, se siente súper culpable, aunque haya sido una mentira muy pequeña, es porque la honestidad y la sinceridad entran dentro de sus valores y al mentir se está fallando a sí misma y por lo tanto se siente culpable. Y también puede ser, por ejemplo, si te sientes mal después de estar varios días sin limpiar tu casa y te das cuenta de que la casa está sucia, desordenada, probablemente sea porque la organización, el orden, la limpieza entran dentro de tus valores. Entonces, empezad a utilizar estas preguntas como herramientas para conoceros más a vosotras mismas y determinar cuáles son vuestros valores. Segundo punto para rodearnos de estas personas que hemos estado comentando es, una vez hemos identificado cuáles son nuestros valores, empezar a fijarnos en las acciones de otras personas. No tanto en lo que dicen, porque hablar sabemos todos, sino en las acciones, en cómo se relacionan con los demás, porque estas acciones van a reflejar sus valores. Y como os he dicho antes, es muy importante que empecemos a rodearnos de personas que tengan valores muy parecidos a los nuestros para poder entendernos con esas personas y que las relaciones sean mucho más fáciles y constructivas. Entonces se trata de acercarnos lo máximo posible a todas aquellas personas que veamos que comparten nuestros valores y por supuesto que demuestran tener las características de estos tipos de personas de las que hemos hablado. El siguiente punto consiste en escuchar a nuestra intuición. Esto puede que sea lo más difícil, pero es importante que empecemos a aprender esta habilidad desde ya, porque nuestra intuición nunca se equivoca. Nuestra intuición siempre sabe qué es lo mejor para nosotras. Y cuando estamos con las personas, cuando estamos con gente, nuestro cuerpo nos manda señales de lo que esa persona nos transmite, de lo que esa persona nos está haciendo sentir. Entonces, eso es nuestra intuición. Cómo reacciona nuestro cuerpo ante esa persona. Esto te va a permitir identificar cuando alguien te está transmitiendo buenas sensaciones y cuando no. Si alguien te transmite buenas sensaciones es por algo y tu intuición lo sabe que esa persona sí es buena para ti. En cambio, cuando notas una mala energía, cuando notas una mala vibra, lo ideal es que te alejes de esa persona, porque si tu intuición te está diciendo que no, es por algo. Y yo de esto he aprendido muchísimo, porque yo hace unos años a lo mejor conocía a una persona y era como que yo sabía que dentro de mí algo me decía, esta persona no, esta persona te va a traicionar o te va a hacer daño, esta persona no es buena, pero era como que lo ignoraba porque no me fiaba, porque tampoco sabía de dónde venía esa sensación y en ese momento no me interesaba escucharlo y me interesaban más otras cosas que a lo mejor pensaba que esa persona me podía aportar en ese momento. Y al final acababa pasando lo que mi intuición me había dicho, que esa persona me traicionaba, me fallaba. Entonces, cuando me di cuenta de que se repetía ese patrón con varias personas, dije,
Es que cada vez que de primeras he dicho esta persona no es buena para mí, aunque luego haya ignorado esa sensación, al final ha pasado lo que en un principio yo presentía. Así que cuando me di cuenta de eso, empecé a guiarme por esas primeras sensaciones y os aseguro que es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. El último punto es súper obvio y os lo he dicho ya 1000 veces. Y consiste en cortar todo vínculo tóxico y que no te permite avanzar. Porque de nada te sirve encontrar a estas personitas que hemos comentado, encontrar a esas personas que tienen tus valores, que te transmiten buenas sensaciones y demás, si todavía sigues conservando a las personas tóxicas en tu entorno. Es como, por poner un ejemplo, una persona que va al gimnasio todos los días, come muy bien, etcétera, pero luego se fuma 2 paquetes de tabaco al día. ¿Qué sentido tiene eso? Te estás cuidando muchísimo por un lado, pero luego por el otro estás fumando, entonces no sirve de nada. Identifica todas aquellas personas que te están haciendo daño, que no te benefician en absoluto, y yo sé que es muy difícil cortar relaciones con estas personas, muy complicado, y hay situaciones de todo tipo, pero la realidad es tan simple como que cuanto antes cortes con esas personas mejor. Y recuerda que el tiempo al lado de esas personas no significa absolutamente nada. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado. Y si así ha sido, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.